Saludos a todos. La sequía del manga seguramente hará que algunos canales, echando de menos este tipo de contenido, acaben rascando por lugares donde no se hubiesen acercado si siguiésemos en el formato de capítulo mensual. Pero personalmente no creo que sea mala idea hablar de dos personajes que han estado muy presentes en el arco de Granola, pero que no se llevan todos los vídeos, como si lo hacen Granola y Gas o incluso Elec. Creo que en realidad se lo merecen, por lo que en el vídeo de hoy analizaremos a Maki y Oil como personajes, sus niveles de poder y su futuro en la serie. Comenzamos. Lo primero es, ¿qué hace dignos de mención a estos personajes? Alivios cómicos hay muchos, pero normalmente pasamos de ellos, y con razón, salvo que tengan memes importantes detrás, como sería el caso de Monaka, por ejemplo. Maki y Oil han sido personajes bastante queridos, especialmente Maki, y eso es porque han sabido mezclar el factor de alivio cómico con un buen contexto y una cierta seriedad detrás, pero de una forma equilibrada que ha funcionado mejor que otras veces, y Dragon Ball Super no siempre acierta con este tipo de cosas. Desde un principio mostraron bastante personalidad, y ya empezaron a apuntar maneras cuando salieron a la palestra a luchar contra Granola y su bufanda. También han sido parte de la amenaza de los Hit en todo momento, por la configuración de personajes que eran, donde lo importante eran sus triquiñuelas, y el único con poder era Gas. Entonces Maki y Oil podían permitirse ser la mala sonriente y el matón musculoso en ese tipo de escenas donde se les ve a los cuatro como una amenaza. Por ejemplo en los flashbacks donde se demuestra que son los responsables de todo lo que le pasó al planeta cereal. Obviamente Elec y Gas están a otro nivel en ese aspecto, pero aún así no desentonaban, pese a que luego pasasen gran parte de su tiempo teniendo las clásicas tonterías de los alivios cómicos, con ese tipo de caras, reacciones o cosas que les podían ocurrir, etc. Pero todo eso encajaba y no ensuciaba en ningún momento lo otro. Una vez los Kita fueron entrando más en la trama y ya empezaron a definir su plan, ya que teníamos un papel muy concreto para Elec y también otro para Gas, faltaba situar a estos dos de alguna forma. Y se hizo con el que es considerado uno de los capítulos más interesantes y variados de todo el arco de Granola, que es aquel donde Maki y Oil directamente son los protagonistas y van de un lado a otro por el universo para poner en orden todas las piezas del plan de Elec. Es que imagínate un capítulo así, pero protagonizado por otros alivios cómicos habituales de Dragon Ball Super, como serían Jaco o Pilaf. Y que digamos, oye, pues sí, es de los mejores capítulos este que protagonizó Pilaf y su banda. Soy incapaz de imaginarlo, pero con estos dos, en cambio, sí que funcionó bastante bien. Durante la larga batalla en Cereal, el rol de estos dos era esquivar ataques y sorprenderse todo el rato. Hicieron un buen contraste con Elec, que se mantenía serio, pese a que estos dos hacían el tonto con lo mismo. Eso me gustó, pero luego no quitó que precisamente sirvieran para darle mucho más drama al culebrón familiar de los Hita, cuando poco a poco vemos como, al contrario que Elec, ellos sí que quieren a Gas, y se horrorizan por todo lo que está pasando. En ningún momento se les pasó por la cabeza que todo era una traición de Elec para usar a su hermano hasta la misma muerte. Ese contraste también fue bastante bueno e hizo que pudiésemos empatizar mucho mejor con las víctimas de los planes de Elec, incluso aunque técnicamente también fuesen villanos. Este tipo de personajes que te hacen simpatizar pese a ellos suelen tener bastante mérito. Eso sí, hay que reconocer que no tienen la misma popularidad. Maki es mucho mejor recibida que Oil, tal vez porque tiene más carácter, Oil está más encasillado en el tonto grandote, y ha tenido algunas escenas más, como la de los besos, Asuno, o ser ella quien llevó la voz cantante cuando protagonizaron aquel capítulo. O sencillamente porque el fandom quiere nuevas waifus, y si son villanas pues mejor, vete a saber. Ahora hablemos de nivel de poder de estos dos, puramente especulativo. Sabemos tres cosas. 1. Granola y Gas fueron comparados con Abo y Kado o con Freezer primera forma de Namek, dicho por Toyotaro en una entrevista. 2. Elec pensaba enviar a Oil y luego a Maki para despachar a Granola, y el hecho de ganar fácil a estos dos fue suficiente para convencer a Elec de que la fuerza con la que Granola venía después del deseo era real, y eso que tenían todavía a Gas como opción. 3. Maki y Oil pueden considerarse luchadores, pero saben que no son los fuertes de los Hita. Para ellos, Gas y Elec son superiores. Lo de Gas es obvio, y lo de Elec se descubrió al final que era una mentira, que nunca entendí muy bien qué es lo que nos aporta eso a nosotros. Y Maki y Oil se sorprendieron. Sabiendo que Gas sí que era candidato a poder luchar contra el Freezer antiguo, de la primera forma, asumimos que Maki y Oil entonces no creo que lo fueran, porque se supone que Gas es claramente el más fuerte. Desde ese punto me extraña mucho las dos posibles situaciones que se podrían dar. Si nos vamos al pensamiento intuitivo de no creo que alcancen el nivel de las fuerzas Ginyu, ya que esos eran la élite de Freezer, tendría sentido por un lado, pero es que si Granola antes del deseo tenía unas 500.000 unidades, si atendemos a la entrevista y lo comparamos también con el nivel hipotético de Gas, querría decir que pudo haber sido enfrentado, tal vez, por Maki y Oil, al menos
al criterio de ellos, de los Hitas, sí que esto podía ser así. Y ver que no podían con él convenció a Elec del gran poder de Granola. Esto no tendría sentido si estos dos tuvieran, por ejemplo, 50.000 unidades o menos, ya que sería muy evidente que Granola les vencería. Pero claro, también me extraña pensar que son más fuertes que Ginyu, ya que lo normal sería pensar que serían guerreros de gran élite para Freezer, y Ginyu no iría diciendo por ahí que es el número 2 del universo. Pero en realidad, si hay que decantarse por uno de estos dos escenarios, creo que la segunda tenía más sentido. A Ginyu se le podía considerar el segundo más fuerte, pero pese a todo, ya sabemos que Freezer sí que conocía a los Hita y sí que conocía por lo tanto a Gas, y el nivel de Gas tenía que ser superior sí o sí al de Ginyu. En el presente lo es seguro, probablemente Gas, por decir algo, tenga 550.000 unidades, ya que si comparado con Aboicado, al igual que Granola, pero Gas es claramente más fuerte que Granola, entonces tendría que ser o igual o superior a Aboicado y Freezer base. Tal vez Gas en la saga de Namek, por ejemplo, podría tener menos, pero no creo que mucho menos, no creo que precisamente en este tiempo haya subido tantísimas unidades. ¿Cuántas tendría? ¿400.000? Menos de 300.000 imposible. Por lo tanto, creo que incluso en aquella época seguramente Ginyu seguía siendo inferior a Gas. Por lo tanto, los Hita van por otro lado en ese aspecto. Freezer no los considera. Por la confianza que tenían todos en que podrían expulsar a Granola de la sala, y por la sorpresa al perder, Maki y Oil actuales, no en la época en que Freezer vivía, antes de su primera muerte, deberían tener sí o sí más de 200.000 unidades, ya que mucho menos que la mitad de Granola no tendría mucho sentido. Oil lo tira más por el camino de la fuerza bruta, así que creo que es el tipo de luchador que era Riku, pero en teoría más poderoso. Al menos ahora, no sé si en la época en que Riku vivía, ahí ya habría que verlo. Y Maki podría ser incluso mejor, porque es más versátil, tiene cuchillas de ki, movimientos más ágiles, no está tan enfocado en un cuerpo a cuerpo, es de las que cree que si el enemigo tiene trucos raros, ella sabrá descifrarlos. No sabría dar un número exacto, pero yo intuyo que unos 300.000 para cada uno. Sin duda tienen que ser menos de 500.000, sí o sí, por la mención de Toyotaro, pero, por todo lo expuesto, deberían ser superiores a las fuerzas de Ginyu, y Gas nos demuestra que no hay absolutamente ningún problema con eso. Así que más de 100.000 seguro. Por eso voy a la media, 300.000. Subir mucho o bajar mucho de ese número creo que empieza a ser arriesgado. Ojo, todo esto con el sello puesto, luego ya si les quitas el sello vete a saber hasta dónde podrían llegar. Y para completar el vídeo ya solamente queda hablar de su futuro o de su potencial en la franquicia. Dragon Ball es una franquicia que asusta un poco en cuanto a meter personajes hasta el infinito. Algunos se quedan por un motivo y terminan por un camino totalmente inesperado, véase el caso de Chilai, que nadie vio venir que sería el interés amoroso de Bills, y ya ni hablemos de Gedo y Gamma 1, además de todo el historial desde que Goku era niño. Hay tantos personajes que ya no saben qué hacer con ellos. Ahí está Oolong, por ejemplo, tan importante que era en el pasado, y míralo ahora, el pobre, ya está ahí por cortesía, no saben qué hacer con él. Creo que Maki y Oil son ese tipo de personajes que seguirán apareciendo. Al principio claramente para engrosar las filas de personajes secundarios en torno a Freezer. Si ahora el emperador pasa a ser importante en la siguiente saga, veremos escenas de gente de su ejército casi seguro. Pero está claro que esas escenas no serían interesantes si los personajes que aparecen son siempre Berry Blue y Kikon. En cambio, si Maki y Oil son los que dan combustible a ese tipo de escenas, Dragon Ball podrá seguir alternando sus tramas estilo shonen a lo Dragon Ball, pero con ese tipo de humor que ellos también suelen utilizar. Incluso si no usamos solamente el tema del humor, tenemos la posibilidad de que Maki y Oil aporten cosas. Por ejemplo, conocimiento. Tenemos lo de 7-3, tenemos que saben lo que pasó con Moro, o incluso conocían a la banda de Sagambo. Tenemos también todas las preguntas de Suno, que no sé, supongo que eso tendría que seguir adelante, porque se hicieron bastantes preguntas, pero eso prácticamente ni se ha utilizado. Así que creo que todavía se podrían guardar algo con eso. Luego, si el ejército de Freezer desvalija las propiedades de Elec, Maki y Oil también tendrán algo que decir al respecto. En definitiva, creo que son dos personajes que no deberíamos perder de vista, y que deberían balancear el humor con cosas útiles que podrían aportar para Freezer en la siguiente saga. Ahora bien, ¿qué pasaría si Freezer al final muere? Dudo mucho que estos dos mueran, así que tienen que tener algún tipo de final, o incluso podrían acabar teniendo un nuevo rol en la serie para su futuro. En su día llegué a pensar que podrían terminar trabajando para Bulma y todo, pero después de ver Super Hero ya no lo creo, ya que este recurso ya se ha utilizado con Gedo y con Gamma 1 y sería repetir. Podrían trabajar para la Patrulla Galáctica, por ejemplo, o tal vez podrían fugarse con la banda de Sagambo e irse de aventuras por ahí saqueando sitios, si es que siguen siendo más o menos malvados. Yo creo que simplemente son dos supervivientes, así que harían lo que tengan que hacer con ese fin, ya sea ayudando a los buenos, ayudando a los malos, o siguiendo un camino totalmente ajeno a todo eso. Pero la verdad, son dos personajes que se pueden quedar perfectamente en la serie y que pueden funcionar como comodín para varias cosas. Son carismáticos y encajan. Incluso creo que Toei podría hacer algún relleno para ellos. No importarían nada en términos de poder, salvo que cuando se quiten el sello sí que puedan hacer alguna cosa contra ciertos personajes, por ejemplo contra guerreros tipo Krillin, Tenshinhan, Muten Roshi y Yamcha, quién sabe.
pero sí que aportarían en términos de conocimiento, así que no hay que subestimarlos para nada. Además, como Toriyama y Toyotaro se hayan dado cuenta de cómo ha funcionado Maki como waifu, no creo que quieran perder la oportunidad de seguir recurriendo a ella si hace falta. Pero bueno, sin irnos tan lejos, como mínimo en el siguiente arco, donde Freezer tendrá importancia, yo lo que espero es eso: apariciones en su ejército, escenas humorísticas, escenas relacionadas con las posesiones de los Hita, tal vez con 7-3 o con Suno, y si encima tienen algún momento de maquinar algo para robar algo, por ejemplo querer hacerse con 7-3 para ellos, para que tengan un as bajo la manga, o tal vez traicionar a Freezer, que encima es quien ha matado a sus hermanos, pues mejor que mejor. Y hasta aquí este análisis improvisado de Maki y Oil, que nadie pidió, pero que en realidad me apetecía mucho hacerlo. Así que si estás de acuerdo o no con lo expuesto, si tienes alguna opinión sobre qué les depara en el futuro, si te han gustado estos personajes o no, déjalo en los comentarios. Deja un pulgar arriba si te ha gustado el vídeo y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Bellido en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo un vídeo hablando sobre los otros dos hermanos Hita y aquí el análisis de Gas como personaje. Sin más, hasta la próxima.